Estimados asistentes, vamos a dar inicio a nuestra segunda charla. Con esto damos inicio al conversatorio sobre epidemiología COVID-19. Esta contará de 3 charlas y al finalizar daremos un espacio de preguntas que serán contestadas y comentadas por nuestros invitados. De esta forma, damos bienvenida a los doctores que participarán en este conversatorio. En primer lugar, tendremos a la doctora Cristina Pérez, así que le solicito a la doctora que pueda por mientras cargar su presentación. La doctora Cristina Pérez es cirujana dentista de la Universidad de San Sebastián, magíster en salud pública, mención gestión en salud de la UNAP, magíster en gestión de atención primaria de salud de la UNAP, diplomado de gestión en salud en pública de salud en la UNAP y hizo una pasantía en Harvard School of Public Health en Harvard University. Y actualmente es docente de odontología de la Universidad Andrés Bello. Con esto damos la bienvenida entonces a la doctora Pérez. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, doctora. Ya, súper. Hola, buenos días a todos. Primero que nada, les quiero dar las gracias por la invitación y segundo también felicitarlos por esta instancia y me encanta verlos tan motivados tan temprano un día sábado, así que eso también se agradece desde el lado de la docencia, así que muchas gracias a ustedes también. Bueno, les cuento un poquito, yo soy la doctora Cristina Pérez, soy candidata a magíster en salud pública y la verdad es que hace un tiempo atrás me di cuenta que esta era mi pasión, así que yo feliz de contribuirla desde el punto de vista a ustedes. Voy a hablar bastante rápido porque es un poco larga la presentación, así que para tratar de entregarles la mayor cantidad posible de información hacia ustedes, ¿ya? Me tocó el contexto a nivel mundial del COVID-19 y los contenidos en general es el contexto en América, que es como vamos a introducir. Doctora, disculpe, tenemos un problema que no se escucha. Doctora. Doctora. Asistente, vamos a conversar con la doctora por interno para poder solucionar el problema. Danos un segundo. ¿Aló, doctora? Acá Gabriela no se escucha. Estamos viendo que quizás se cayó el audio. Yo creo que pasó a apretar algo. Yo creo que pasó a apretar el botón de mute abajo. Ah, no. No, doctora, no se escucha todavía. Ok, la esperamos, no se preocupe. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Sí, doctora, ahora sí, todo bien. Sí. Empiezo de nuevo, rápidamente. Sí, no hay problema. No hay Cosas que problema, pasan. doctora. Sí. Cosas de día sábado en la mañana. Ya, ahí estoy compartiendo pantalla. ¿La ven? Si la vemos a usted, pero no vemos la presentación. Ok. Ok, al tiro voy. ¿Dónde trasnoché? No hay problema, no hay problema. Ya. Ahora sí, ahora estoy compartiendo pantalla. Ahora sí, perfecto. Ahora sí estamos bien. Ya. Gracias, Lo que pasa doctora. es que Muchas mi error gracias. fue que quería sin micrófono, o sea, sin esta cosa, pero ya, está bien.
Ya, entonces, rebobino. Les agradezco por la invitación y me encanta lo que, en el fondo, que están tan motivados de estar un día sábado aquí, tan temprano, escuchándome. Y lo que me tocó hoy comentarles es sobre el contexto a nivel mundial del COVID. Los contenidos en general van a ser el contexto en América, los países más destacados, las estadísticas mundiales, los casos nuevos y los testeos, y las vacunas. Como les comentaba en un momento que no me estaban escuchando, uno de los tremendos desafíos que tuve es que tuve que estar hasta muy tarde anoche para tener los datos lo más frescos posible. Y por ejemplo, este es uno de ellos, el contexto de América hoy. Los casos nuevos en América en general, incluido Estados Unidos, son el reporte de 151.531 casos, que fue un 2,12% más que el reporte del día anterior, y los fallecidos en las últimas 24 horas, 4.653, que aumentó un 1,56%. De ellos, solamente en Estados Unidos es el 48,5% del reporte de los casos nuevos y el 45,5% de los fallecidos. Solo en Estados Unidos. Y en Brasil, que es nuestro país vecino, este país vecino se lleva el 27,5% de los casos nuevos de las últimas 24 horas y el 25,4% de los fallecidos, que eso es bastante lamentable. Ambos países, Estados Unidos y Brasil, representan un 76% de todos los contagios y casi un 71% de los fallecidos. ¿Ya? El contexto de China, siempre hay que partir desde el origen. ¿Qué pasó en China? Como todos bien saben, que partió en diciembre del 2019, ¿cierto? Que pasó esto del año nuevo chino, fin de año, y que partió en la ciudad de Wuhan. Hay algunos reportes que indican que al parecer, estos registros son de la Universidad de Harvard y con algunos académicos de China, este virus comenzó antes, ¿ya? Y incluso algunos de estos científicos piensan de que comenzó en el mes de agosto del año 2019. Ya bien sabemos que China tiene un filtro muy grande de entrega de información por el tipo de gobierno que tiene, así que, bueno, nos vamos a basar solamente con los datos que ha reportado China a la OMS, que es lo que está en el cuadrito de arriba, ¿ya? Esta es la idea, siempre los cuadritos de arriba van a tener, para que ustedes vayan comparando la cantidad de habitantes que tiene este país, que en este caso China tiene 1.393 millones de habitantes. Los contagiados hasta este momento son 85.314 personas y los fallecidos 4.644. Y resulta que en Pekín también hubo en el mes de junio un brote en el mercado de Tianfandi y fue un mercado de frutas, ya que es un mercado como el símil del mercado central en Santiago, mucho más grande obviamente. Hubo un brote muy grande, tuvieron que cerrar el mercado, cerraron escuelas, se confinaron. Pekín tiene 20 millones de habitantes, por lo tanto, al parecer, por los reportes que se le entregaron, cerró prácticamente la mitad de la ciudad, con medidas bastante estrictas de confinamiento. Comenzaron a hacer 90.000 testeos diarios, o sea, si nosotros llevamos a cabo una comparación de cuántos testeos se hicieron en nuestro país, en el PIC se hicieron 22.000 testeos, que esa es nuestra capacidad máxima. Imagínense en China 90.000 testeos diarios, fue una locura. Y hoy los contagios disminuyen solo a los casos importados, reportados, y también estos casos importados van contagiando y van aumentando los casos locales, ¿cierto? Entonces, la verdad es que la trazabilidad ha estado bastante bien en estas últimas semanas, en los últimos reportes que se han dado a conocer. El caso de Alemania lo encuentro muy interesante desde el punto de vista de cómo han enfrentado esta pandemia. A medida que van avanzando las diapositivas, se van a ir dando cuenta de que hay una mezcla entre la salud pública y la política también, cuáles son las medidas que se han implementado en cada país y cómo se han llevado a cabo, ¿ya? Entonces, esa es la intención para ir comparándolo cómo ha ido evolucionando o cómo ha impactado directamente con la cantidad de contagiados y de fallecidos. Entonces, en Alemania,
se decretó el estado de emergencia en marzo de este año sin confinamiento estricto. Para nada. La gente tenía realizada su vida normal. Había localidades que tenían confinamiento, localidades más bien pequeñas, o más que nada donde habían brotes, pero la gente, las personas, sus habitantes tenían la vida normal. La transparencia de la canciller Angela Merkel es algo que se ha destacado a nivel mundial, ¿cierto? Con dos frases que dieron vuelta al mundo. Una de ellas es donde dijo que el virus infectaría hasta el 70% de la población del país. Cuando ella dio a conocer esta frase, la verdad es que todos quedamos un poco impactados acerca del porcentaje que ella dio a conocer. Pero bueno, el tiempo tal vez le podrá dar la razón. Y la otra frase que también caló hondo, sobre todo en nosotros los salubristas, que es: nos estamos enfrentando a una delgada capa de hielo. O sea, podemos estar muy bien en un momento, pero en cualquier momento esta capa de hielo se puede fracturar, ¿ya? Y esto llega a todos los países, y el tiempo también de esa frase sí le ha dado la razón, como vamos a ver más adelante. Por otro lado, hay un doctor que se llama el doctor Drosten, que es virólogo, que es un virólogo alemán, que se hizo bastante conocido por ser asesor de la canciller Angela Merkel, y quien comentó que les garantizo que habrá un segundo brote y quizás un nuevo confinamiento. Lo que hemos visto en este momento en otros países es que para allá va la cosa, ¿cierto? Que lo más probable es que sigan estos brotes, que tal vez lleguemos a la segunda ola, ojalá que no. Siendo bien sincera, es un camino que es un poco incierto. También el mes pasado, en Alemania del Norte, hubo un brote en un matadero donde se contagiaron los distintos reportes. Yo estuve investigando los distintos reportes, algunos hablan de 500 personas contagiadas, de 500 trabajadores, otros hablan de 600, otros de 700, pero el último reporte fue que fueron 1000 personas contagiadas, y de estas 1000 empezó a hacer la trazabilidad, y al final se logró llegar a la contabilidad de 7000 personas que lograron estar contagiadas o fueron contacto estrecho, o un contacto probable, etc. Por lo que la autoridad local consideró que era necesario cerrar completamente la ciudad y confinar la ciudad, solamente por este brote. ¿Qué pasó? Que en este matadero, y no es primera vez que ocurre, en este matadero hay muy poco distanciamiento social entre los trabajadores, por una parte. Como ven en la fotografía de atrás, está uno al lado del otro. Eso por una parte. Al parecer no se tenían las medidas de protección necesarias para proteger a estos trabajadores, y por otro lado, los últimos reportes que yo pude recabar es que muchos de estos trabajadores ni siquiera son alemanes, sino que son extranjeros, son inmigrantes. Hay muchos rumanos, polacos, eslovenos, etcétera, que llegan a trabajar aquí y por un bajo salario, y viven hacinados, ya que en el fondo es una realidad que viven y vivimos muchos países, ¿cierto? Así que está en estudio todavía, hay algunos reportes, pero como están recientes se sigue trabajando en ello. La prohibición de grandes eventos hasta octubre, esta fue una medida de que el primer canciller entregó hace un par de semanas, así que poco a poco los alemanes vuelven a su normalidad. La gracia que tiene Alemania es que tiene 83 millones de habitantes, que es el país más grande, es el país más habitado de Europa, y que hasta el día de ayer tenía 201.945 personas contagiadas, con 9.084 fallecidos, 89, perdón, fallecidos. Así que ha sido una muy, muy buena forma de manejar esta pandemia, con testeo, 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 ¿ya? Y lo otro importante que me gustaría destacar de los alemanes es la cultura que tienen, y la cultura de cómo ellos no pasan a llevar el metro cuadrado de cada persona. Entonces, yo creo que eso, más allá de las medidas de protección personal, yo creo que eso ha sido una de las cosas que ha llevado a Alemania a tener más baja tasa de fallecidos. Y bueno, y también un muy buen sistema de salud. Por otro lado, Corea del Sur es un país bastante interesante desde el punto de vista sanitario, tiene un sistema sanitario bastante potente,
¿Y qué fue lo que hizo Corea del Sur? Corea del Sur hizo una campaña masiva de testeos, pero es que esta de verdad que fue una campaña masiva, muy masiva de testeos. Gracias a Corea se ideó este testeo, diagnóstico, aislamiento y trazabilidad. Y como bien muestra la fotografía del fondo, aquí es donde nosotros conocimos una muy buena idea de hacer este tipo de testeo al aire libre, ¿ya? Y zonas de testeo al aire libre, que en Santiago se comenzó a hacer en un principio, pero bueno, ahora por el clima tal vez no se puede hacer, o por los medios, que hubo un tiempo que no alcanzaban a llegar los test y todo eso. Bueno, acá estaban un poquito más preparados por pandemias anteriores que ellos pudieron educarse y aprender también. Así que siento que eso para ellos fue una tremenda oportunidad de llevar a cabo todo esto. Otra cosa que hicieron y que innovaron fue idear y realizar una aplicación de notificaciones diarias de casos COVID positivos, que es una idea que está en Chile, que por un tema legislativo y más bien burocrático no se ha podido llevar a cabo, pero al parecer hay algunas ideas que pueden salir adelante. Las elecciones parlamentarias, por eso puse la foto de abajo, fueron en abril, así que hay países que sí han podido hacer sus elecciones parlamentarias, y en junio se prevé que iba a comenzar la segunda ola. Han habido algunos brotes por ahí, pero al parecer la segunda ola ha estado un poco contenida. Los habitantes son 52 millones de habitantes, los contagiados 13.600 y los fallecidos solamente 293 personas. Aquí les quiero comentar rápidamente la famosa paciente 31, que es algo que a mí me fascina, que ha sido llamada la supercontagiadora, y este es un caso muy similar, y es muy similar también al que presentó la doctora Busleme, que el de la doctora Busleme es un caso, este es el otro caso. Entonces, rápidamente, Corea empezó a trazar todos los pacientes que salían COVID positivo o que tenían sintomatología, y como ven en el lado derecho de la pantalla, la paciente 31 era la última, la que está en circulito. Entonces, ¿qué pasó? Esta era una paciente que estuvo en Wuhan, que viajó a Corea, que comenzó con síntomas y como un buen chileno no los pescó y siguió su vida normal. Dijo, no, es una gripecita, un poquito de fiebre, pero nada más. Hizo su vida normal. Ella iba a la iglesia, a un servicio religioso de la secta Tintencoin, algo así, y bueno, hizo su vida normal, iba a estos servicios religiosos, fue a una boda, fue a un funeral, se juntó con amigos, y en total, al momento de hacer la trazabilidad y preguntarle cuando ella fue diagnosticada con COVID positivo, ella comentó de que aproximadamente había tenido contacto estrecho con 977 personas en 8 días. Entonces, esta fue llamada la supercontagiadora, y al final, como ustedes bien ven, al lado derecho, no eran 977, sino que eran 1.160 personas que resultaron con algún tipo de sintomatología, o no asintomático, pero con el PCR positivo. Otro ejemplo muy, muy destacado, a mi parecer, es lo que pasó en Taiwán. En Taiwán está liderado por una presidenta mujer que se llama Tsai Ing-wen. ¿Cuál es la gracia que tiene ella? O que en el fondo, ¿qué fue lo que ella hizo? Ella se dio cuenta, gracias a un colaborador que ella tiene del Ministerio de Salud. Este colaborador lo que hizo fue, y yo lo cuento como anécdota prácticamente, un día no podía dormir y se puso a ver su celular y se dio cuenta en el Twitter que muchas personas estaban dando a conocer que había una neumonía atípica, y ahí le causó un poco de inquietud y le dio a conocer este comentario a la presidenta, y la presidenta dijo, aquí algo está pasando, vamos a averiguar, y claro, se dieron cuenta de que en China habían estos movimientos extraños con esta neumonía atípica, y esto fue los primeros días de diciembre. Y en esa misma semana, ella, como presidenta, entregó una carta a la OMS dando a conocer estos acontecimientos, y resulta que, al parecer, la OMS no tomó ni consideró esta carta, y bueno, Taiwán tomó medidas, y dentro de sus medidas fue cerrar el país, cerró fronteras, y ahí dice, cierre temprano de las fronteras, y en enero ya tomaron 124 medidas para frenar el COVID.
¿Y qué pasó? Aquí hay una disciplina importante, ¿cierto? Y hay un factor cultural, un trabajo colectivo también. Aquí se entiende de que esto es una comunidad y que todos nos tenemos que cuidar. Y eso yo creo que es un factor preponderante en la cultura, ¿ya? También una de las cosas que implementó Taiwán fue el rastreo por GPS de los viajeros que ingresaban al país. Tú llegabas al país en el momento que ya se comenzaron a abrir las fronteras. Esto fue en el verano, ¿cierto? Fue febrero, fines de enero, principio de febrero. Entraba el viajero, le daban un GPS y este viajero hacía cuarentena. Y al viajero o a la persona que ingresaba al país le entregaban una caja con distintos utensilios de comida, de limpieza personal, etc. Así que súper resguardados y los dejaban en un hotel haciendo la cuarentena para prevenir y después, si es que tenían algún tipo de síntomas, le hacían el examen. Las altas multas del no cumplimiento de esta cuarentena ya eran muy altas, no recuerdo ahora la cantidad en dólares, y la alerta a la OMS, como bien dije anteriormente en diciembre, que hace poco la OMS efectivamente aceptó y dio a conocer que sí había sido real esta carta de la presidenta hacia la OMS. La confianza en la autoridad. Yo creo que ese fue un tema súper clave, en la transparencia, la confianza y en el fondo que los ciudadanos con disciplina lleven a cabo las reglas que entregó la presidencia. Los habitantes, 24 millones de habitantes, contagiados 451 personas contagiadas solamente y 7 fallecidos. Ha sido uno de los países que ha llevado la pandemia de mejor forma, sin duda. Nueva Zelanda es otro caso. La cuarentena temprana, cuando solamente habían 6 casos reportados en el país, un autoaislamiento de los viajeros, llegaban los viajeros y tenían que hacer una cuarentena de 14 días. También se implementó el tema, igual que en Chile, la residencia sanitaria en Nueva Zelanda al que ingresara al país. Cualquier extranjero o persona que no tuviera cómo hacer una cuarentena aislada, les entregaban esta otra solución de la residencia sanitaria. La cuarentena es por 14 días y prohibió en un momento de ingreso a los extranjeros. La isla se cerró, y se cerró por 3 meses. Recién hace poco la abrieron, la reabrieron, y hubo ahí unos problemitas porque al reabrirla entraron algunas personas, al parecer, con alguna sintomatología, dieron positivo, y la presidenta se enojó muchísimo y volvió a cerrar, y bueno, empezó a hacer un montón de otras medidas. Y la verdad es que ellos se anticiparon a la pandemia, ellos lograron anticiparse a la pandemia, ¿y cómo lo lograron? Miraron el manejo de la enfermedad en Asia. Eso fue lo que el ministro de Salud de ese país comentó, y de hecho comentó para un medio local chileno, para hacer esta comparación, y él mismo dio a conocer que miraron a Taiwán, a Singapur, a Hong Kong y a Corea del Sur, cómo lo habían hecho, cómo habían logrado mantener unas buenas cifras. El gobierno siempre ha estado abierto al consejo de los científicos. Eso también ha sido algo muy clave y positivo, la colaboración y la cooperación entre la entidad o los científicos en el fondo con el gobierno, ¿cierto? En dejarlo en manos de expertos. ¿Cuál es la gracia de Nueva Zelanda? Nueva Zelanda tiene alrededor de 5 millones de habitantes. Los contagiados solamente fueron 1.549 hasta ayer, y los fallecidos se han mantenido en 22 personas. En España. España ha sido muy conocido porque le tocó muy duro, ¿cierto? A España y Italia. Tocó muy duro esta pandemia. Los primeros casos se reportaron en febrero. El gobierno decretó el estado de alarma recién en marzo hasta el mes de junio, y se confinó toda la población, aunque costó que se confinara Madrid, costó bastante, más que nada por la presión social y la cantidad de fallecidos diarios que habían. Así que eso fue más que una toma de decisión gubernamental, fue una presión social, que eso siento yo que igual fue muy bueno dar a conocer esta otra problemática. El desconfinamiento comenzó los primeros días de junio, con mucha lentitud y con mucho miedo también. Y bueno, ahora vemos algunas de las reacciones que no han sido muy buenas. Esta nueva normalidad que volvió España, y la gente, la verdad es que se lo tomó muy a la ligera, a mi juicio,
porque hubo mucha gente que se fue de vacaciones, que salió a la playa, no tomaban la distancia social, no mantenían como las medidas que se tenían anteriormente, a pesar de no estar en confinamiento. ¿Y qué pasó? Un centenar de brotes. La realidad de España, que son 47 millones de habitantes, los contagiados, 260.440 personas contagiadas, está a nivel 11 a nivel mundial, y los fallecidos, 28.420 personas. ¿Qué pasó? Les comentaba los brotes, los puntitos más grandes son los brotes más grandes, obviamente, y ahora vamos a ver qué es lo que pasó. Desde el comienzo de la desescalada se han registrado al menos 117 focos en España, 117 nuevos brotes, ¿ya? O presuntos brotes. Los brotes, ¿por qué son? Hay varios motivos, pero mayoritariamente hay brotes por eventos familiares, los matrimonios, celebración, comida con amigos, o brotes laborales, que son los más grandes, de empresas agrícolas sobre todo, hospitalarios, centros de acogida y residencias de adultos mayores. Entonces, siempre hay que estar mirando. Si todavía nosotros no llegamos a eso, vamos a llegar en algún momento, pero siempre estar mirando qué es lo que está pasando en los otros países. Es muy importante. Italia, otro de los países muy tocados por esta pandemia. Italia tiene 60 millones de habitantes, los contagiados al día de ayer son 243.967 personas, los fallecidos 35.028 personas fallecidas. Está a nivel 14, considerando el número de contagiados solamente. Italia es el epicentro de la pandemia en Europa, paralizó toda la actividad esencial, paralizó toda la actividad excepto la esencial por 2 meses. El país se cerró completamente, no había nadie por las calles, ¿cierto? Nosotros lo vimos por la televisión. Prohibió la entrada y la salida del país y recién se abrió en junio, poco a poco, ¿cierto? Esta desescalada. Cuarentenas por 2 semanas para los visitantes de terceros países aprobado por la Unión Europea. La Unión Europea tiene un listado de países a los cuales tú puedes entrar como visitante. Chile está vetado absolutamente, y quizás por cuánto tiempo. El aumento de nuevos casos, 230 y 20 fallecidos en las últimas 24 horas. Esto fue ayer, reporte de ayer. Entonces, aquí hay que estar atento, no necesariamente esto es un brote, sino que algo está pasando, hay que seguir investigando y nuevamente va en ascenso. Entonces hay que estar bien atento a qué es lo que pasa con Italia. En Reino Unido, por otro lado, tiene 67 millones de habitantes, los contagiados son 294.803 personas, está noveno a nivel mundial, y los fallecidos 43.318. Bien sabemos de que Boris Johnson, ¿cierto? Su primer ministro, estuvo con COVID positivo, dio con COVID positivo, y también el príncipe Carlos, así que a cualquiera nos puede llegar este contagio. El mayor número de fallecidos en Europa, la inmunidad de rebaño sin confinamiento, ¿cierto? Ellos instauraron este concepto de la inmunidad de rebaño, y que este concepto también fue adoptado por Chile de buena o mala manera, más adelante lo sabremos. Y esto fue adoptado, esta inmunidad de rebaño, este concepto fue adoptado en marzo de este año. En mayo, poco a poco se empezó a recuperar la actividad lentamente, ¿cierto? La actividad financiera o económica. Los contagiados, como ya habíamos dicho, Príncipe Carlos, Boris Johnson, el gobierno fue muy lento en la entrega de elementos de protección personal para los hospitales y el uso de test masivos. Fue lento en su reacción en la entrega de estos insumos. La Universidad de Oxford solicitó una revisión de fallecimientos por COVID. En Reino Unido lamentablemente pasó lo mismo que está pasando en Chile, que hubo una descoordinación, fue algo que no se pusieron de acuerdo en cómo iban a hacer el conteo, la contabilización de la cantidad de fallecidos. Entonces ahí hubo un problema más o menos grande, que es algo de lo que seguramente alguno de los colegas irá a hablar más adelante. Aquí también se instauró el concepto de las 3 T, Test, Track, Trace, que es testeo, seguimiento y la trazabilidad, más las aplicaciones de seguimiento, ¿ya? Y también hubo brotes en el norte del Reino Unido en el mes de junio. Varios brotes, tuvieron que cerrar de nuevo a confinar algunas ciudades más pequeñas, así que siempre estar atentos. Brasil
¿Qué pasa con Brasil, nuestro país vecino? 200 millones de habitantes, los contagiados llegan a los 2 millones de contagiados, un poco más de 2 millones, es el segundo nivel mundial de contagiados, y los fallecidos hasta este momento 76.688 personas. Brasil es el país sin duda más afectado de Latinoamérica, 2 millones de contagiados, 2 ministros de salud han renunciado, criticado por especialistas y científicos, minimizar la gravedad de la pandemia, cuestionar las medidas de distanciamiento social, promover los fármacos para la malaria y la famosa palabra que llamó el presidente Bolsonaro, la famosa gripecita, ¿cierto? Entonces aquí las cosas tal vez, el manejo comunicacional, las medidas que se han tomado no han sido las correctas, está cambio de ministro sucesivamente, hay que tomar de nuevo, retomar todas estas medidas, han llevado a Brasil a como está hoy. Y cómo está hoy, ¿cierto? Esto es algo muy triste, esta imagen yo creo que nos impactó a todos, ver cómo están haciendo estos entierros, estos cementerios en medio de la nada, y cuáles son los 7 errores de Brasil sobre la situación actual. 1, el cumplimiento irregular del aislamiento social, que no hay aislamiento social. 2, la futura relajación de la cuarentena, falta de restricción vehicular los días festivos, la confusa actitud del presidente, el desacuerdo de Bolsonaro, gobernadores y alcaldes, cambios sucesivos en el Ministerio de Salud, las fake news, más las promesas de las curas milagrosas, ¿cierto? Que todos bien conocemos. Y llegamos al país más complejo, Estados Unidos, ¿cierto? 330 millones de habitantes, los contagiados ya van en los 3.600.000 personas, es el número 1 a nivel mundial, los fallecidos 138.000 personas fallecidas. Estados Unidos, ¿cuál es lo último que fue la semana pasada, que el 7 de julio se retiró de la OMS, ¿cierto? Como miembro activo, por una parte, y el país que da el mayor financiamiento a la OMS, alcanzando cercano al 80% de financiamiento solamente de Estados Unidos. Suspendió los vuelos de Europa por un mes, declaró la emergencia nacional y suprimir temporalmente los permisos de residencia. Hace un par de días también el presidente había suprimido temporalmente las visas para los estudiantes que estaban en este momento confinados y que no estaban yendo a clases. Así que eso se dio pie atrás, así que todo bien. Más de 2.000 muertes en un solo día. Ese es el récord que ellos tienen. Triste récord. Dar marcha atrás en los desconfinamientos por el repunte de contagios en algunas ciudades que estaban medianamente confinadas y salieron de su desconfinamiento, comenzaron a aumentar los contagios y se volvieron a confinar. Y así van, como una especie de confinamiento móvil, por decirlo de alguna forma. El famoso doctor Fauci, cierto que es uno de los asesores de Donald Trump, qué hace o qué ha dicho o cuáles son sus mayores impactos, que da mensajes simples, repetidos, sin cesar, siempre cuando él habla y envía el mismo mensaje una y otra vez, con el objetivo de advertir a la población sin generar pánico. Y bueno, en el fondo Trump, el presidente Trump, lo que hace son sus discursos de reactivación económica debido a su repostulación en el mes de noviembre. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo haciendo lo mismo, que es lo más probable. Y bueno, aquí les quiero ir dejando algunos datitos para los que se vayan interesando. Esta es una página, esta es la fuente, que se llama COVID Tracking Project, que es una página independiente que lo que hace es recolectar la mayor cantidad de datos a nivel de Estados Unidos, ¿cierto? Y por ejemplo, ellos, que me pareció bastante interesante, que entregan a nivel nacional que ellos dan los indicadores, que dice que los negros están muriendo a un ritmo 2,5 veces mayor que los blancos. Entonces, recolectan estos datos, entregan información que tal vez otras entidades no quieren entregar, y es información un poquito más sensible, pero lo importante es que la ciudadanía también se vaya informando, ¿ya? Y acá al lado les dejé las distintas alianzas que tiene este equipo, ¿cierto? Con la Universidad de Johns Hopkins, la Casa Blanca también, las estrategias de salida del COVID, etc. Así que es bastante interesante, por eso se las quise presentar.
Otra cosa bastante interesante para que ustedes puedan revisar más adelante es la famosa, que yo saqué muchas cosas de ahí de la página de la Universidad Johns Hopkins, pero este gráfico particular a mí me encanta. ¿Cuál es la gracia? Pero más que nada para que ustedes sepan cómo verlo. Em, en vertical están de distintos colores, ¿cierto? Como con línea puntuada, claro, de distintos colores, y eso van mostrando las distintas medidas que se tomaron a nivel gubernamental dependiendo de la cantidad de casos diarios, ¿ya? Entonces yo ahí les marqué el día de más pic, que fueron 9.909 casos reportados, que fue el día 7 de abril. No, miento, pasadito, fue el día 13, como 13 de abril más o menos. ¿Y qué medidas se adoptaron? El gobernador hizo la redistribución de ventiladores mecánicos y elementos de protección personal, las escuelas de medicina que gradúan a sus estudiantes de los últimos años, así como rápidamente para que ellos puedan prestar atenciones, la inversión de test rápidos, una inversión económica, la necesidad económica de paquete de ayuda federal y el alivio de préstamos a los estudiantes. Esto fue en Nueva York, ya que fue una de las ciudades más trastocadas por esta pandemia. El mismo cuadro, el 29 de junio, que fue cuando ya empezamos a ver una descendencia en la cantidad de casos nuevos diarios reportados. El gobernador, ¿qué fue las medidas que tomó? El gobernador, el 1 de julio, decide pasar a fase 3 de reapertura. Se anunció también esto como ya como casi algo freak, que se anunció que MTV Awards 2020 se realizará el 30 de agosto, los filtros de aire acondicionado MERV son capaces de filtrar partículas de COVID a 0,125 micras, y la reapertura de algunos centros comerciales con las medidas de distanciamiento social respectivas. ¿Ya? Yo volví a revisar este gráfico ayer y me encontré con la mala sorpresa de que, si bien el 29 de junio se reportaron 607 casos, al día de ayer se reportaron 730 casos, así que hubo un pequeño aumento. Esperemos de que esto se mantenga y que no siga aumentando. Otra cosa que me pareció bastante interesante es el rastreo digital de contactos para la respuesta ante una pandemia. También es un trabajo colaborativo entre el Instituto Berman de Bioética y el Centro para la Seguridad de la Salud de Johns Hopkins, que es donde indica que hay problemas éticos, hay problemas legales, políticas y de gobernanza que deben abordarse a medida que se desarrollan e implementan las tecnologías de rastreo en contactos digitales. Ojo, contactos digitales, ¿ya? Entonces aquí ellos dan a entender cuáles son los pros y los contras o las cosas que hay que tener atención cuando empezamos a realizar este rastreo o este seguimiento, ¿cierto?, de los pacientes COVID positivos. Entonces empieza a hablar de la transparencia, de la infracción de las libertades, de la evidencia disponible, de la gobernanza y de la equidad. Entonces todos estos 5 puntos son los que tienen que estar en equilibrio para entregar un rastreo digital en ética, legal, que sea amigable con la política y con la gobernanza, y más que nada que se mantengan las libertades individuales. ¿Ya? Ahí también les dejé la fuente. Y otra invitación, que esto ya va desde el mes de junio, ¿cierto? Que fue el curso de seguimiento de casos y contactos COVID-19, que está abierto a la comunidad para que cada uno lo pueda hacer. Es un curso bastante amigable y la idea es que nosotros nos pongamos a disposición para poder llevar a cabo la trazabilidad y el seguimiento de nuestros pacientes. Ahí los invito. ¿Y qué otra cosa más les puede recabar información? Bueno, esta página yo creo que todos la conocen, ¿cierto? Los confirmados hasta el día de ayer son 13.885.746. Chile, lamentablemente, está en el número 6 a nivel mundial de los casos confirmados. Y algo que a mí me llamó la atención, que es la parte derecha de la imagen, para que estén un poquito más atentos. Yo esto mismo lo hice el día 7 de julio, ya para preparar esta presentación. Empecé a ver cómo lo podía hacer, qué información les podía entregar, y me llevó esta tremenda sorpresa. Entonces lo que hice fue tomar los datos del 7 de julio y tomar los datos de ayer. Y miren, vean ustedes con sus propios ojos, Estados Unidos aumentó en 10 días 8.000 fallecidos. Brasil, 10.000. Reino Unido,
1000 y algo. Y así, si ustedes van comparando, y al final está Chile. Chile el 7 de julio tenía 6.434 personas fallecidas, el día 17 de julio tiene 8.347. Ojo de que ayer el ministro de Salud, el doctor París, dio a conocer de que se ingresaron los datos y que desde hoy día en adelante se iban a contabilizar el número de fallecidos con la fuente del DEIS. Entonces, por eso también hubo un aumento de fallecidos. Hay que estar atentos a ver qué sigue ocurriendo con eso. En el mundo, la cantidad de fallecidos, 592.573 personas. Otro tips, igual, aquí hay otra fuente que se ocupa bastante, ¿cierto?, en la docencia. Ahí les dejo el dato, Our World in Data. Y en el fondo, estos son los casos nuevos diarios confirmados. Y aquí vemos a Chile, ¿cierto? Lamentablemente aquí está Chile. Estamos dentro de los 6 más de los top 10 en el fondo. Y eso es algo bastante lamentable. Así que aquí, este gráfico es mucho más complejo que esto. Están prácticamente todos los países. Si ustedes ven detrás, están todos los seguimientos. Lo que pasa es que yo solamente quise resaltar dónde estábamos nosotros. ¿Ya? Y ya vamos finalizando, ¿cierto? El número de testeos de COVID por cada millón de habitantes al 1 de julio del 2020. Aquí también yo les dejé la fuente. Y claro, Chile hace mucho testeo, pero a mi juicio siento que falta aún más. Todavía no alcanzamos a llegar a los lugares que deberíamos estar llegando para hacer estos testeos. Solamente les dejo ahí la invitación a que revisen cómo están sus regiones. Acá en la región del Biobío yo les puedo comentar de que aproximadamente y en promedio se hacen entre 1.500, 1.300 test diarios para 1.600.000 habitantes que tiene esta región. Entonces, a mi juicio, siento que falta un poquito más. Este es otro dato que les quiero dar y que va muy de la mano con la presentación que dio la doctora Usleme, donde dijo que habían algunos genotipos, ¿cierto?, que ya se estaban dando a conocer y que esto es por el rastreo de las distintas cepas. Entonces, en esta página está eso, lo que ella misma dijo. Métanse, busquen, es una página muy interesante y aquí más que nada nos da a conocer cómo llegó este famoso virus a nuestro país y a todos los países, ya que desde China, Europa y todos los pasos que hizo. Lo que a mí me llamó profundamente la atención es el círculo rojo, que es Colombia, y cómo desde Colombia llegó también una buena importación de casos a nuestro país. Eso, yo pensé que iba a ser, que me iba a encontrar de Brasil, pero mayoritariamente fue de Colombia. Y este es otro muy buen dato, que esta es otra página donde se va actualizando una vez a la semana. Este es el reporte, yo lo saqué el reporte el día 16 de julio, y la última actualización fue el día 17 de julio. ¿Y qué es lo que dice? Indica las vacunas en las cuales se está trabajando a nivel mundial, que son 169 en este momento. También se está trabajando a nivel mundial en 192 antivirales y en 286 distintos tratamientos alternativos para el COVID, ¿ya? Entonces, este es como el cómputo mundial de cómo estamos enfrentando esta pandemia farmacológicamente. Creo que es muy, muy interesante. Hay mucha información aquí, va viendo vacuna por vacuna y va viendo también en otros gráficos, que no se los traje ahora, las etapas de las vacunas. Entonces, desde tu casa le puedes ir haciendo seguimiento a esas distintas vacunas, que es bastante interesante. Y ya esto para finalizar, los quiero dejar invitados con con 2 colegas más, Fabiola y Nicole. Hacemos un programa por Facebook Live que se llama La Botica Mujeres en Salud, así que los dejo súper invitados para los miércoles a las 20 horas. Lo transmitimos por Facebook en vivo y también nos pueden seguir por nuestras redes sociales, Instagram, tenemos canal de YouTube que se llama igual, así que no hay ningún problema. Hemos tenido distintas invitadas, son invitadas mujeres. Por ejemplo, hemos tenido a la famosa Alejandra Matus, que fue la periodista que sacó a conocer este tema de la falta de coherencia de los fallecimientos. También tuvimos a la doctora Isquia Siches, a la ex ministra de Salud, la doctora Elia Molina,
a la ex Seremi de Salud Rosa Ollarse, y así distintas invitadas. Próximamente tendremos a la doctora Carolina Herrera, bien digo, que es panelista de Bienvenidos, así que súper invitados, tenemos panelistas muy interesantes y también ustedes pueden mandar sus preguntas e interactuar con nosotros. Y ahí están mis datos, les dejo mis datos por si tienen alguna inquietud. Yo siempre voy subiendo cosas interesantes a mi Instagram que tienen que ver, tienen que estar directamente relacionados con la pandemia o con la salud pública. Y en Twitter también vamos entregando información. Muchas gracias.